Muy buenos días. Saludos. ¿Cómo están acá? Les saluda Juan Méndez de Afcon Colombia, especialista de producto de Focusrite para la región. Gracias por tomarse el tiempo ahorita en la mañana de estar con nosotros. Básicamente, el día de hoy vamos a tener, digamos, unos 40 minutos bastante movidos donde vamos a hablar un poquito de teoría, vamos a hablar un poquito de prácticas, vamos a hablar también probablemente de, digamos, algunas soluciones o variantes que pueden haber en, digamos, en esto del home studio. Quisiera antes de empezar de lleno hacer una pequeña, digamos, no aclaratoria, sino más o menos por dónde va a ir el canal de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nosotros pretendemos hoy mostrar las herramientas con las que trabajamos en Focusrite o en las que desarrolla Focusrite para poder hacer una grabación tanto en ambientes profesionales como en home studio, como profesionales independientes o sencillamente para los que son músicos y quieren plasmar su música en algún medio, ¿de acuerdo? Este, ese rubro nos gusta llamarlo home studio. Pero es importante que al hablar de home studio no lo veamos como si fuese una especie de disminución de cargo. Este, mm, la mayoría de las personas tienen un estudio en casa. A veces son administradores, a veces son profesores de universidades, a veces son sencillamente investigadores de algún tipo de ciencia y tienen su lugar en la casa, en un espacio donde ellos dedican a hacer el trabajo. Es más o menos lo que pasa con el caso del audio y de la producción musical. Eh, Normalmente nosotros tenemos algo con lo que nosotros podemos plasmar nuestras ideas o nuestros conceptos artísticos de tipo musical o de audio en algún lugar. Eso ha proliferado mucho con el tiempo. De hecho, podría decirle que más o menos la mitad de las cosas que hay en el día de hoy, de las producciones que salen en el día de hoy, este, perdone, es que estoy revisando mi guión. Más o menos más de la mitad, yo diría que el 60% de las producciones que escuchamos en Spotify, en Deezer, en Amazon, en la radio, en cualquier medio de distribución o difusión masiva, han pasado por el proceso de un home studio. ¿Okay? Hoy en día, la mayoría de las producciones parten o tienen algún segmento de su generación hecha en un home studio. Y eso es algo bien importante. No estoy tampoco quitando el hecho de que los estudios profesionales estén desapareciendo o hayan desaparecido, sino que sencillamente hay un balance entre el hecho de las personas que trabajan en casa o hacen una parte del trabajo en casa y después van al estudio profesional a completar ese trabajo. Sin embargo, les podría garantizar que hay muchas producciones que nosotros escuchamos que fueron hechas solamente en la parte de la casa. Entonces, bueno, habiendo aclarado eso un poquito, no queremos hablar hoy tanto del tema de básicamente de lo que es la grabación con una guitarra o cuáles son las técnicas más exitosas. No, nada de eso. Queremos es darles una herramienta para que ustedes en casa o en el lugar donde estén puedan entender y aprovechar la tecnología al máximo, porque de eso se trata. Vamos a hablar de eso hoy, un poquito de técnica. Sin embargo, no vamos a descuidar los aspectos psicoacústicos o, o cosas importantes como la guitarra, como el tema de la afinación o el tema de las cuerdas o la posición de la guitarra ante la grabación. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar un poquito con teoría y vamos a ver de qué se trata de lo que vamos a hablar hoy. Permítame un momento para pasar aquí. Entonces, bueno, comenzamos. Algo de historia de Focusrite. Focusrite básicamente fue fundada por Rupert Neve, para muchos el nombre es muy conocido. Inicialmente ellos hacían consolas de audio de muy alta calidad, se llegaron a construir, si, no, si mal no recuerdo, unas 10 consolas. Creo que hay 8 o 7 funcionando actualmente en la actualidad. La compañía en algún momento fue adquirida por Phil Rich, que actualmente es el presidente de la compañía, y él está realizando digamos, las labores de desarrollo y de CEO de la compañía actualmente. En algún punto, Focusrite pasó de hacer solamente preamplificación, que era su especialidad, a hacer la parte de interfaces digitales para adentrarse en el mundo del sonido digital. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la serie de preamplificadores ISA. ¿Qué son estos preamplificadores? Básicamente es la serie de preamplificadores que Focusrite ha mantenido desde el día 1 fabricando. Es decir, es el producto, es como decirles el Toyota Corolla, el Honda Civic, el carro que ha mantenido cierta marca fabricando en el tiempo. Esto es más o menos lo mismo,
siempre manteniendo la calidad de sonido, haciendo una que otra mejora en el entorno digital, en el entorno de conectividad o en el entorno digamos, de alcance del aparato mismo. Son preamplificadores de alta calidad para grabación en estudios profesionales. Eso es muy importante que lo entiendan. Son productos de tipo profesional. Son productos que están hechos para dar unas altas prestaciones en el entorno del audio profesional. Actualmente se componen de 4 modelos de preamplificadores, de un canal, de 2 canales, de 4 canales y de 8 canales. Además ofrecen opciones de conversión análoga digital de muy alta calidad. Eso es muy conveniente porque podemos tener conversiones y no depender únicamente de la interfaz que tengamos. Y tiene protocolos SPDIF, ADAT, AES-EBU, e incluso hay una nueva opción Dante. El ISA 1, que es el que vamos a hablar hoy, el ISA 828 de 8 canales, el ISA 2, que es de 2 canales, y el ISA 428, que son de 4 canales. Es importante comentarles que a partir de toda esta historia de los preamplificadores Focusrite han habido más modelos. Lo que pasa es que siempre salen unos, a veces sacan unas nuevas versiones, entonces siempre hay que estar a la postre de qué está saliendo con la gente de Focusrite. Aquí les pongo una imagen de la consola Forte original y el 110, que es el canal extraído de tal consola. ¿Okay? Y quiero hablarles un poquito qué hay de interesante en el ISA. Porque bueno, estamos hablando mucho de Focusrite, ISA y de preamplificación, pero ¿qué tiene de interesante exactamente? Entonces bueno, vamos a repetir un poquito lo que dijimos antes. Son preamplificadores profesionales de alta calidad, pero que tienen cabida en ambientes de home studio hasta estudios de producción, hasta los estudios de producción más exigentes o más profesionales. ¿Por qué digo esto? Porque si se fijan, tenemos opciones de 1 hasta 8 canales. Eso significa que si tú eres una persona que trabaja en solitario o que trabaja en tu casa o que tienes una pequeña banda pero quieres tener un par de canales muy buenos, puedes irte por las opciones de menos canales. ¿Okay? Gastas menos dinero, pero tienes una calidad profesional. No todas las marcas lo hacen. Se ha vuelto tendencia con el paso del tiempo y hoy por hoy hay muchas opciones de canales de preamplificadores de un solo canal. Sin embargo, Focusrite fue básicamente el que inició esta movida. Logran ofrecer un cambio de sonoridad debido a la capacidad de variación de la impedancia. Para los que pudieron ver mi webinar hace un par de semanas acerca de Scarlett, hablé mucho del tema de la impedancia y todo esto. El cambio de la impedancia, que es el cambio de valor resistivo que tiene un aparato dentro con el acople de la señal, es aquello que te permite a ti variar no solamente el acople eléctrico, sino el comportamiento del sonido. Y eso es algo que si el ancho de banda nos da con el internet, probablemente puedan escuchar la diferencia. Eso lo hace muy práctico. Ojo, sin necesidad de ecualizar, comprimir, ni hacer ningún tipo de actitud dinámica ecualizativa, podemos lograr cambios del matiz sonoro con sencillamente cambiar la impedancia del aparato. Y tenemos muchas opciones de enrutamiento, señales de insert, salidas de monitoreo y opciones digitales. Entonces, continuamos. Recuerden la importancia de la impedancia. Aquí quiero poner un par de puntos muy importantes. Las altas impedancias de entrada logran generar un realce en las altas y medias altas frecuencias del rango audible. Es decir, que mientras más alta es la impedancia del aparato en la entrada, más altos vamos a tener o más frecuencias altas vamos a tener en reproducción. ¿Okay? Y las bajas impedancias no necesariamente generan un realce en las bajas frecuencias, sino que sencillamente dejan un poco quietas las altas frecuencias y tiende a sentirse que se realzan las bajas frecuencias. ¿Okay? Entonces, bueno, este es nuestro protagonista del día de hoy, el ISA One. Ahorita se los voy a mostrar en cámara para que lo vean en persona, que lo tengo aquí. Es un par de cositas, tiene un diseño retro, compacto y portable, es muy bonito, da un ambiente muy profesional tenerlo encima de tu mesa de trabajo, tiene ese aire de aparato profesional. Incluye toda la tecnología de los preamplificadores ISA, es decir, por ser el más pequeño o el hermano menor, no bajo ninguna circunstancia piensen que es menos aparato, ¿ok? Ofrece más opciones de enrutamiento que sus hermanos mayores, eso es totalmente cierto y se los voy a mostrar ahorita en unos minutos. Tiene la capacidad de preamplificar 2 canales al mismo tiempo, uno de micrófono y uno de instrumento. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver, wow, pero ya va, el ISA 1 dice que se llama 1 y además de un canal de preamplificación. Sí, pero tiene la capacidad de preamplificar 2 señales al mismo tiempo. Y bueno, vamos a ver también un poquito el tema de la salida de audífono para monitoreo de tu estación de trabajo, sea Pro Tools, Nuendo, Logic, con baja latencia o sin latencia. Entonces,
Vamos a ver un poquitico. Este es la anatomía del aparato. Esta es la parte frontal. No voy a entrar mucho en detalles porque probablemente por el ancho de banda no puedan leer bien todo lo que dice aquí. Pero básicamente esta lámina incluso se las puedo compartir o es muy fácil accesarla a través de internet. Básicamente se explica todo lo que tiene adelante y atrás del aparato, pero se los voy a mostrar ahorita en cámara en unos momentos, ¿ok? Esta es otra lámina donde tengo que muestro la opción digital, que es la digital AS o SPDIF y óptica. Hay una opción digital actualmente nueva que es Dante, que es muy interesante. Todavía no la están despachando, pero ya está disponible para consulta. Y nuestro coprotagonista del día de hoy es la interfaz Claret, la 4 Pre para ser más exacto. La interfaz es una interfaz portable, tiene hasta capacidad de 18 entradas y 6 salidas. Funciona con el software de Focusrite Control, como es de esperarse, entró a la línea de productos de Claret y todos los de Scarlett actualmente. Dispone de 4 entradas de preamplificador, como lo pueden ver acá en la imagen, y tiene una condición que emula la preamplificación de alta impedancia de Elisa One. Quiero aclarar que no es un DCP o es una emulación digital, no, es una emulación real análoga, pero no alcanza los niveles de Elisa One. Lo que están tratando de lograr es poner cierta parte de la circuitería que hay en los preamplificadores ISA dentro de los Claret para exaltar algunas frecuencias. Y esto es muy importante, este último punto. Quiero que lo recuerden mucho. Su conjunto conversor preamp alcanza 18 dB de rango dinámico. Esto es uno de los valores más importantes que ustedes deben analizar cuando van a hacer la adquisición o la consideración de una interfaz. Debido a que mientras más rango dinámico, significa que la circuitería ha protegido al máximo la relación señal-ruido y tiene los mejores preamplificadores y filtrados de señal de entrada y de salida para poder ofrecer el mayor rango dinámico posible. Aquí les muestro un poquito la parte de delantera y trasera. Verán que tenemos 4 preamplificadores adelanto, tiene 2 salidas de audífonos, que vamos a hablar un poquito de ellas. Tiene las entradas adicionales, las salidas de monitoreo y salidas adicionales, entradas, salidas MIDI, extensión óptica de entrada para meter 8 canales por un preamplificador y la SPDIF. Entonces, voy a switchar un momentico la cámara porque les quiero presentar los aparatos en persona. Entonces, voy a mover un momentico la cámara para acá y voy a mostrarles los aparatos un momento para que los puedan ver in the flesh. Vamos a ver. Entonces, bueno, aquí tenemos el ISA One. Vamos a acercar un poco la computadora para que lo puedan ver bien. ¿Okay? Aquí tenemos el ISA One. El ISA One, como verán, es básicamente el preamplificador de un solo canal y vamos a ver un par de cositas rápidamente. Voy a tratar de mantener esto lo más tranquilo posible. Aquí tenemos la sección de preamplificación, tenemos la parte en steps y la parte de ajuste. De hecho, si yo subo aquí el ajuste, van a escuchar que mi voz se empieza a escuchar un poco más fuerte o se desaparece. ¿Okay? Tenemos aquí los botones que nos permiten la fase, el phantom power, el filtro pasa abajo, y también hay un botón aquí que nos permite cambiar la relación de amplificación. Aquí tenemos los botones de selección de micrófono, línea o instrumento de las conexiones traseras. Aquí tenemos la parte de la variación de impedancia. Voy a hacer un par de pruebitas con eso. De hecho, ahorita ahí deben ver que tengo la impedancia ajustada de Elisa 110, que es el valor original de la preamplificación de la consola Forte. Después tengo, voy a pararme para hacerlo un poquito mejor. Después tengo aquí la sección de preamplificación del instrumento, donde tengo la entrada del instrumento, donde la conecto. Esta es de alta impedancia, es mucho más alta impedancia que esta, porque los instrumentos requieren más alta impedancia para poder exaltar la frecuencia, y eso lo vamos a explicar ahorita dentro de un rato. Y aquí tengo un par de variantes de impedancia si quiero exaltar más los bajos o los agudos. Y aquí tengo una salida interesante que dice AMP. Esta es la salida de reamping. Esta salida sirve para yo conectar el amplificador. Si nos da tiempo, vamos a poder conectar un amplificador de guitarra chiquito que tengo por acá, muy simpático, un Orange, para hacer una grabación dual. Y después tenemos la sección de monitoreo por este lado. Aquí tenemos los meters y básicamente esa es la parte frontal del aparato. Vamos a ver la parte trasera ahora. En la parte trasera van a ver un par de cosas interesantes. Lo primero que tenemos es que tenemos aquí la entrada de micrófono, que es donde tengo conectado el micrófono por el cual yo estoy hablando actualmente. Quiero que sepan que estoy preamplificando la señal de mi voz con este aparato que tengo acá. Así que esa es la señal que ustedes están escuchando. Tengo la entrada de línea balanceada y la entrada normal.
Aquí tengo una entrada bien interesante. Esta entrada me sirve para yo poder conectar una salida de la interfaz y esta salida se suma en la salida de audífono a este señor para poder trabajar, si quisiera, sin latencia. Es decir, le mando una señal directa de la interfaz, la mezclo acá y puedo escuchar la señal que viene del software y la señal que viene del preamplificador. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también, no se preocupen. Verán que tengo dos conectores aquí de salida conectados. Si los leen bien, van a ver que uno dice main y el otro dice DI, que es Direct Instrument. Esta es la salida del micrófono y esta es la salida. Y la otra salida que tenemos acá es la salida, aquí tenemos la salida del micrófono y la salida del instrumento. ¿Okay? Entonces, y aquí tenemos una entrada de QMix, que esta es por si yo quisiera mandar una mezcla específica de la interfaz o del dispositivo con donde estoy grabando para poder hacerlo, para poder monitorear. Y aquí tengo el slot de expansión digital, yo no lo tengo, lamentablemente no lo pudimos tener a tiempo, pero sería interesante después poder hablar un poquito de eso. Vamos ahora a mostrar un poquito también la interfaz, la Claret. Vamos a mostrarla por acá, vamos a agarrarla. Aquí tiene la interfaz Claret. Fíjense que tiene su doble salida de audífonos. Tiene sus dos entradas. Importante, estoy conectando el preamplificador a la entrada 1 y 2 de la Claret. Aún cuando tengo entradas en la parte trasera que no tienen preamplificación, es porque el tema de la transmisión que estamos realizando ahorita en Facebook solamente nos permite, con el software de conexión, establecer dos señales de la canal 1 y 2 del dispositivo que conectemos. Por eso no podemos utilizar más recursos de la interfaz para que ustedes lo escuchen en sus casas. Sin embargo, yo sí puedo disponer de varios recursos de la interfaz para poder escucharme sin latencia o con latencia y ver el retorno de lo que está sucediendo. ¿Okay? Entonces tenemos los 4 preamplificadores y si muestro por atrás la interfaz, vamos a ver que tenemos las entradas de las que le estaba hablando, las adicionales, y las salidas. Aquí tenemos las entradas y salidas MIDI, la entrada óptica y aquí tenemos la conexión SPDIF. Entonces, bueno, vamos a volver a colocar esto por acá para seguir trabajando. Y vamos a retornar de nuevo a la presentación para mostrarles un par de láminas más que probablemente nos puedan aclarar el flujo de trabajo que vamos a seguir realizando el día de hoy. Entonces, bien, esto es un tipo de flujo de grabación. Antiguamente, las interfaces no disponían de salidas de parlantes o salidas de audífonos. Eso es importante que lo sepan. Hace 15 años, hace 10 años, era raro ver una interfaz que tuviese un dispositivo de salida con micrófono, perdón, con salida de audífono o salida de parlantes. De la misma manera, era raro ver que tuviesen una entrada de preamplificación de micrófono. Entonces, por lo general, tú tenías una interfaz que tenía los conversores análogos digitales y la conexión al computador, ¿okay? Y tenías una consola de audio que se encargaba de hacer todo el enrutamiento a tus audífonos, a tus parlantes y la preamplificación del micrófono. Este era el flujo con el que yo hace 20 años trabajaba. No habían consolas no habían interfaces con preamplificación o con salidas de audífonos. Si sigo, este es el flujo más o menos actual, donde una interfaz tiene básicamente todo. Es decir, la interfaz tiene preamplificador, tiene la salida de audio, la salida de audífono o parlante, tiene los conversores, tiene la conexión al computador, todo en una misma caja. Por ejemplo, la interfaz Claret que les acabo de mostrar es una interfaz que tiene esa capacidad. ¿Okay? Ahora, este es el tipo de flujo de grabación que estamos tratando de hacer el día de hoy. Fíjense que este flujo de grabación es un poco diferente, porque es la interfaz, pero yo estoy agarrando un preamplificador externo para ofrecerle algo más o un cambio de sonido al comportamiento de toda la señal que está ingestándose en la interfaz de audio. Es decir, yo tengo un preamplificador en la interfaz, pero quiero utilizar un externo para cambiar un poco el matiz del sonido que estoy captando. Y de la misma manera tengo la salida acá. Entonces, bueno, este es el flujo que vamos a ensayar el día de hoy. Este es el que vamos a probar. Entonces, bueno, sigamos aquí con otra lámina que les quiero mostrar. Hay algunas consideraciones y recomendaciones que debemos tomar en cuenta cuando vamos a hacer una grabación. ¿Okay? Básicamente, son cosas que debemos tomar en cuenta. La grabación de instrumentos musicales es un proceso artístico y técnico. Esto es importante que se lo graben en la memoria. Es un proceso artístico y técnico. Es decir, que ustedes tienen la capacidad de expresar
algo artístico, pero requieren conocer algo de técnica para poder plasmar ese concepto artístico en algún lugar. Pero nunca debe dejar de ser un aspecto artístico. Muy, muy importante. ¿Ok? La música es así. La música es matemáticas y es inspiración. Pero necesitas las dos para poder entenderlas y manejarlas. En este seminario veremos más los aspectos técnicos de enrutamiento, conexión y el buen aprovechamiento de los recursos tecnológicos que los aspectos de fases o acústicos. Yo estoy ahorita actualmente en mi home studio y de hecho para yo poder trabajar adecuadamente tuve que, por ejemplo, abrir las puertas de mi closet para acomodar la acústica, poner una alfombra, poner un puff, poner cosas que me acomodan la acústica. Sin embargo, no es como un estudio profesional. Eso es algo que tenemos que entender cuando trabajamos en home studio y algo con lo que tenemos que convivir. El punto número 3. Yo sé que va a sonar algo trillado, sobre todo para los que son guitarristas, pero siempre debes afinar la guitarra antes de grabar. Y se recomienda que las cuerdas no sean demasiado usadas. Realmente la recomendación es que cuando vayas a grabar guitarras tengan las cuerdas nuevas. Yo sé que también no se le puede pedir a la gente que esté cambiando cambiando las cuerdas cada mes. Pero sí es importante que las cuerdas estén en buen estado porque generan mejores brillos. Y es mejor tener más brillos que atenuar en la mezcla que tener opacidad y generar brillo a punta de ecualizadores. Sin embargo, hay gente que le gusta grabar con guitarras con cuerdas desgastadas porque siente que el sonido es un poco jazz o algo así. ¿Okay? Hay unas reglas de posicionamiento de micrófono, pero siempre es bueno experimentar y entender el lugar del instrumento dentro del contexto de la pieza musical. Recuerden el punto 1, es decir, hay muchas reglas, hay muchas recomendaciones, pero por favor recuerden el proceso artístico que están realizando. Si su guitarra es protagónica, la guitarra tiene que ser grabada de una forma protagónica. Su guitarra es una guitarra de acompañamiento, debe ser registrada lo mejor posible, pero no gasten 3 o 4 canales grabando una guitarra que va a ser solamente una pequeña parte de guitarra rítmica en alguna estrofa o algún coro de la canción. ¿Okay? Los micrófonos de condensador usualmente dan una respuesta más fiel en los medios y en los agudos, pero nunca, nunca descarten grabar con micrófonos dinámicos. Esto es sobre todo para el caso de las guitarras acústicas. Mucha gente cree que solamente se puede grabar con un tipo de micrófono, un tipo de señal. Falso. Ustedes pueden grabar con el micrófono que ustedes gusten siempre y cuando ese sea el sonido que ustedes quieren lograr o el sonido que ustedes quieren obtener. ¿De acuerdo? Entonces voy a mostrarles un par de diagramas para que vean más o menos las conexiones que tenemos aquí más allá de lo que les pude mostrar en la cámara. La interfaz que tengo aquí es un poquito distinta, esta es una 8 y 6, pero es para básicamente modelar el hecho de que también es posible conectarse con cualquier interfaz. Este es el diagrama que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, uno de los diagramas, vamos a mostrarlo. Aquí voy a tener conectada la guitarra, aquí el micrófono, el amplificador. Fíjense que estoy saliendo de una salida de audífono de la interfaz y otra salida de audífono para el operador o el técnico ingeniero de audio. Y fíjense que la guitarra se está conectando por la entrada de instrumento, y el micrófono se está conectando por la entrada de micrófono, ¿okay? La entrada de micrófono trasero. Vamos a ver el otro diagrama. Este diagrama es más o menos igual. Lo que pasa es que aquí vamos a grabar una guitarra solamente por línea y un músico, un cantante. Lamentablemente, debido al efecto de la cuarentena, no pudimos tener a una persona aquí que tocara la guitarra o una persona que cantara para poder hacer el ensayo completo. Pero se entiende la idea de que tenemos un cantante aquí que tiene una señal, tenemos un guitarrista y tenemos al operador. Fíjense que aquí tengo 3 audífonos. ¿Por qué tengo 3 audífonos? Porque necesito uno para el guitarrista, necesito uno para el operador y necesito uno para el cantante. Entonces, los dos del guitarrista y del operador los saco de aquí de la señal de la interfaz, pero el tercero lo saco de la salida de Elisa One. ¿Cómo lo hago? Le mando una señal por este conector amarillo que están viendo acá y lo meto en la entrada external input. Esto hace que se mezcle la señal que viene de la interfaz con la señal de micrófono que está aquí y con la señal de instrumento para el músico. Lamentablemente esa señal no tiene muchos aspectos de mezcla que podamos validar, pero por lo menos va a tener una consideración de monitoreo para el músico. Ahora, bueno, vamos a cambiar nuevamente a la cámara para mostrar un poquito el tema de la conexión de guitarra. Debido a los temas de transmisión que estamos realizando el día de hoy, como les comentaba, tenemos una pequeña limitación de que no podemos grabar, no podemos reproducir tantos canales de la interfaz, sino solamente la señal 1 y 2.
Entonces, lamentablemente vamos a tener que trabajar, vamos a tener que hacer un switcheo entre mono y estéreo para poder escuchar el efecto de la guitarra. Quiero hablarle de los últimos protagonistas o coprotagonistas del día de hoy, que serían básicamente estos señores, los últimos, pero no quiere decir que estemos terminando, no se preocupen. Voy a sacar un momento el micrófono, probablemente escuchen un pequeño clic. Este es el micrófono con el que he estado hablando. Este es una Audio-Técnica AT2031. Debo decir que es un micrófono de serie nueva. Él acaba de ser lanzado muy recientemente. Creo que su versión anterior era la T2021, si no me equivoco. Tengo que decir que quedé gratamente impresionado de cómo suena la guitarra con este micrófono. Le voy a quitar el pop, como acaban de ver, para poder grabar y hacer sonar la guitarra con más naturalidad. ¿Okay? El otro micrófono que vamos a trabajar el día de hoy, lo tengo por acá, se los voy a mostrar. Es el AT4040. Es un micrófono profesional de Audio-Técnica. Está pensado para voces y para instrumentos de cuerdas, en especial la guitarra suena muy bien acá. Es importante que sepan que aquí tenemos un micrófono de condensador pequeño y un micrófono de condensador grande. La respuesta que genera en un instrumento como la guitarra o incluso la voz o cualquier otro instrumento es diferente, porque este tiene una captación más completa del rango o más elevada, sobre todo en la zona de medios y los bajos, mientras que el diafragma pequeño registra los agudos o los medios altos con un poquito más de fidelidad probablemente que este. Sin embargo, son comportamientos distintos. Usualmente este tipo de micrófonos los utilizamos para voz y este tipo de micrófonos los utilizamos para instrumentos. Pero van a ver en muchos videos y fotografías que la gente utiliza micrófonos, lo que llaman side address o diafragma grande. No es la traducción correcta, pero porque son términos diferentes en el español y en el inglés. Side address es básicamente de un lado, direccional de un lado. O sea, yo grabo por este lado y por este lado no entra nada. Esta es la parte del gradiente de presión de la direccionalidad del micrófono. Entonces, si nos da el tiempo, lo vamos a poder probar. Ponemos esto acá. Y bueno, vamos a empezar un poquito a hacer sonar la guitarra. ¿Les parece? Voy a conectar la conexión de instrumentos. Espero que no suene muy fuerte aquí. ¿Okay? Y vamos a agarrar nuestra guitarra para ver cómo suena. ¿Okay? Vamos a ver cómo suena. Vamos a verificar que esté básicamente afinada. Les pido disculpas si ven que mi voz se escucha en algún momento un poquito más bajo de lo normal. La van a escuchar, sin embargo. Lo que pasa es que como voy a estar direccionando el micrófono de manera distinta con la guitarra, es probable que escuchen un poquito de diferencia en mi voz. ¿Okay? Vamos a verificar que esté afinada la guitarra. Bueno, pareciera que sí. El tema de afinar la guitarra, yo sé que es algo que puede sonar a veces efímero. Bueno, Juan, pero por supuesto, siempre tenemos que afinar la guitarra. Bueno, la verdad es que su servidor hace años atrás siempre se montaba a grabar, se inspiraba, comenzaba a tocar como un loco y se le olvidaba afinar la guitarra, y después la guitarra quedaba un par de cents arriba o abajo con respecto al piano, el bajo, y tenía que volverla a grabar. Entonces, bueno, vamos a probar una primer tipo de microfonía. Voy a mover esto un poquito para abajo para que lo puedan ver mejor. Normalmente, la guitarra piden que la microfonía de una manera en particular que pareciera ser la más estándar y la que más funciona. Es direccionar el micrófono al 12º traste, que es este que está aquí. Perdonen, eso, listo. Al 12º traste, que es este que está aquí, ¿okay? Por lo general lo tienen marcado en la guitarra. Y eso da un sonido bastante tradicional o bastante esperado de la guitarra. Vamos a hacerlo sonar solamente el micrófono. Ahí lo deben estar escuchando. Voy a probar primero esta posición para que la puedan escuchar. Ok, fíjense, ahí estoy haciendo sonar básicamente a una cuarta el 12º traste. Ese es un sonido bastante tradicional de la guitarra. Ahora lo voy a apuntar a la boca para que vean la diferencia. Cuando apunto a la boca, tengo mucha resonancia de bajo y van a ver que suena con mucho cuerpo la guitarra, pero también un sonido un poquito de repente antinatural, ¿ok? Para que noten la diferencia, voy a mover la guitarra en función del micrófono para que la puedan escuchar. Solamente me voy a quedar en mi para que lo puedan escuchar bien, ¿ok? En boca.
Ahora voy al traste. Dependiendo de la velocidad del internet, podrán haber escuchado que hay como un poco más de bajos en un lugar y un poco más de agudos en otro. Otra forma de microfonear la guitarra es apuntando hacia los trastes agudos y obtienes un sonido un poquito más de cuerdas o glissandos de lo que está sucediendo en la parte de aquí arriba. Okay, el sonido tiene menos cuerpo. Tiene menos cuerpo, pero también hay gente que le gusta eso. Claramente yo estoy hablando de microfonear una guitarra de manera mono, no estoy hablando en estéreo. Si yo quisiera hacerlo en estéreo tendría que utilizar las tecnologías, o sea, las técnicas XY, la MS, o sea, tendría que utilizar varias técnicas dependiendo de lo que quisiera conseguir con la guitarra. Específicamente la técnica que vamos a ver hoy es básicamente ponerla al doceavo traste y poner la guitarra también por la línea. Ahorita han escuchado la guitarra únicamente por el micrófono. Ahora vamos a probar hacer sonar la guitarra por la línea, por este cable que está aquí conectado, porque esto es una guitarra electroacústica. Y yo tengo aquí el preamplificador de la guitarra. Voy a switchar levemente el micrófono, lo voy a apagar un segundo para que ustedes puedan escuchar cómo suena solamente la guitarra con la línea, ¿de acuerdo? Vamos a apagar acá. Bien, eso que escucharon fue la guitarra por la línea. Ahorita ya tengo activado para que se escuche la guitarra por el micrófono y por la línea al mismo tiempo. De hecho, ahorita la voy a tocar y van a poder notarlo. Vamos a poner aquí, vamos a tocar de hecho una progresión probablemente distinta de acordes. Vamos a dar prendida la línea y vamos a tocar. Vamos a tocar un pequeño arpegio aquí para que se pueda notar un poquito más el detalle. Ahí escucharon y probablemente hayan notado que con la línea se perciben ciertos detalles que no se captan con el micrófono. Eso es algo más o menos natural con la captación del micrófono. Es importante que tomen en cuenta que el recorrido que hace la cuerda al micrófono o al captador que tiene la guitarra puede ser un poquito distinto al del micrófono a las cuerdas. Entonces a veces es bueno probar cambiando las fases en la mezcla para ver si obtienes un resultado mejor o un resultado peor, o también para ver si te gusta más o te gusta menos. ¿Okay? Entonces tenemos esos sonidos. Ahora bien, vamos a hacer la siguiente prueba. Vamos a hacer una grabación. De momento voy a grabar en mono y el momento de reproducir lo que vamos a grabar lo vamos a poner en estéreo para que ustedes puedan escuchar la combinación. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, si grabamos con la línea únicamente, tenemos un sonido demasiado electrónico, un sonido que se nota que es línea. Y si grabamos solamente con micrófonos, bueno, tenemos todos los defectos que podría tener la sala, o digamos la respiración que tienes encima del micrófono, una serie de cosas. Entonces siempre es bueno grabar con cierta cantidad de, digamos, de resguardo o backup, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Dentro de las grabaciones, por lo general, se tiende a grabar línea y micrófono para poder ver si lo utilizas en la mezcla, si haces una combinación de ambos, o si los dejas, o si después terminas decidiendo y quedándote con uno. Yo cuando estudié audio hace unos cuantos años atrás, mi profesor, la primera charla de grabación de guitarra que me mostró fue con una guitarra Ovation. La que yo tengo aquí es una Fender. Pero la Ovation tenía los captadores aquí y de hecho tenía un captador para cada cuerda y dividía las tres y tres cuerdas en dos señales. Entonces él grababa dos señales veniendo de la guitarra y tenía un micrófono en el medio. Entonces tenía
paneado al estéreo y el micrófono en el centro. Yo en este caso voy a utilizar una señal para mandar a la izquierda y otra señal para mandar a la derecha para que vean el sonido tan rico que se genera de la guitarra. Voy a switchar un momento a Pro Tools para que puedan ver el setup que tengo. Entonces vamos a cambiarnos acá. Pro Tools. Perfecto. Ahí tenemos la sesión de Pro Tools. De hecho, ya hoy tengo una guitarra grabada, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a grabar una guitarra a partir de este punto. Voy a tener que mutear las señales. Déjenme mutear este canal aquí para que no me interrumpa. Voy a tener que mutear estas señales porque si no puedo tener algo de feedback. Sin embargo, ustedes lo van a seguir escuchando. Entonces, por el audio 1 voy a tener el micrófono, básicamente. Fíjense que me están escuchando por ahí. Ahí tengo el micrófono. Y vamos a nombrar este canal como micrófono. ¿Okay? Vamos a ponerle ISA One AT2031, que es el micrófono. ¿Okay? 2031, que es el micrófono. Bien, y en el otro canal lo vamos a llamar ISA One Line, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos la guitarra por línea. Entonces aquí conectamos y entonces tenemos la guitarra por línea en un lugar. Ustedes deben estar escuchando una combinación de ambos. Y vamos a grabar las dos señales al mismo tiempo. Fíjense que incluso la señal de micrófono, que es la que está arriba, que dice ISA One AT2031, es la que está marcando mi voz, mientras que la otra no escucha nada porque es sencillamente la que está en la guitarra. Pero vamos a grabar las dos cosas. Vamos entonces a darle grabar y hacer una pequeña progresión de acordes para ver cuál es el resultado de eso. ¿Okay? Vamos a ponerlo en grabación. Bien, y grabando. Un segundito. Ahí está. Bien, ahí tenemos entonces la grabación de la guitarra en estéreo con, bueno, no en estéreo todavía, pero la guitarra con la señal del micrófono y de la línea. Entonces voy a switchar momentáneamente a estéreo. Probablemente si sigo hablando durante ese pequeño lapso me van a escuchar solamente por un lado por un lado del audífono o un lado de los parlantes, pero quiero que escuchen la señal en estéreo de esto. Déjenme quitar el seguro de grabación. Quitar esto en mono. Fíjense que yo ya lo tengo lanzado a la izquierda y a la derecha. Y vamos a poner esto un momentico acá en mono. Denme un segundito que es un paso que tengo que hacer. Vamos a movernos acá un momentico. Perdonen que tengo que hacerlo desde el software. Listo. Entonces ahí ya ustedes me deben estar escuchando de un solo lado. Ahora vamos a escuchar la guitarra que ya grabamos. ¿Les parece? Vamos a ver cómo suena eso. De un lado, fíjense que quedó un poquito más fuerte el lado de la guitarra con micrófono. Vamos a bajarlo un poquito aquí en el fader para hacerlo un poquito más justo. ¿Okay? Demasiado bajo. Bien. Play. Ahí está. Bien, vamos entonces a normalizar nuestra señal en mono para poder seguir conversando con normalidad. Permítanme
Permítame un segundo. Perfecto. Bien. Voy a aprovechar el momento que estoy recibiendo algunas preguntas para poder contestarlas. Antes de seguir adelante, vamos a poner momentáneamente la cámara. ¿Okay? Tengo aquí un par de preguntas, vamos a revisarlas rápidamente. David, New York, ONG. Buenos días, ¿cuál es la señal de instrumento? Sale por dentro de ISA One, también pasa por el circuito del preamp, me da el color que dice ISA. Bien, David, la pregunta que estás haciendo básicamente es que si cuando yo preamplifico la señal del micrófono a través de, o sea, perdón, la señal del instrumento a través del ISA One obtengo el color. Sí, efectivamente, es una preamplificación que está realizando el ISA One. No, no es un circuito menospreciado, es un circuito que tiene toda la electrónica del ISA One, pero dedicada para el instrumento en este caso. O sea, si pudieses escuchar la diferencia cuando monitoreas el instrumento directamente del ISA One con la interfaz, te darías cuenta el sonido tan grueso y tan potente que da del instrumento, ¿ok? Importante, esa es la entrada que debemos utilizar para el instrumento. Podemos utilizar la entrada de línea que está atrás del ISA One. Lo que pasa es que como cualquier entrada de línea de preamplificación más normal de línea, no tiene tan alta impedancia y la guitarra va a sonar, puede llegar a sonar duro porque tenemos hasta 80 dB de preamplificación acá, pero va a sonar opaca. Eso es importante que lo sepan, pero también es un recurso que es utilizable si alcanzamos todas las capacidades del dispositivo. Tengo otra pregunta aquí vamos a ver, ¿dónde estás? De Daniel González. ¿Qué pasa con el multiefecto para guitarra? ¿En qué orden va conectado? Bueno, Daniel, cuando tú vas a grabar, te recomiendo muchísimo que no grabes con los efectos a menos que sea completamente necesarios. Hoy por hoy los software de edición y los software de mezcla tienen gran cantidad de enrutamiento externo que te permiten, después de grabada la guitarra, después de grabado el instrumento, poder procesarlo. Es normal y desde hace algún tiempo las guitarras se graban con cierto proceso. Por eso yo pongo aquí la intención de que grabemos por un lado con instrumento y por el otro lado con línea, de manera tal de tener las dos señales. Yo te recomendaría que grabases la guitarra directo con un canal completamente limpia y después con un canal procesado como tú lo quieres hacer. Vamos a hacer una prueba con la guitarra eléctrica justamente para que vean por qué hago esta recomendación. Otra pregunta de Heiner Segura, ¿ese mic es cardioide o supercardioide? Es cardioide Heiner, ¿ok? No es súper direccional, es un poquito más abierto. De hecho, si te das cuenta, yo me he movido y más o menos tienen la misma captación. Vamos a ver. Julia López, ¿esa técnica tiene problemas de fase? Todas las técnicas del mundo tienen problemas de fase, porque si tú terminas teniendo estás protegiendo cierta longitud de onda, lamentablemente puedes tener teniendo problemas de fase. Pero ¿sabes qué? Es como el contexto armónico de los instrumentos. Mientras más cosas tienes que resolver, probablemente en ese proceso de experimentación terminas consiguiendo algo. Sí hay que tomar en cuenta la fase, pero nunca hay fases perfectas a menos que sea solamente electrónica. ¿Okay? Sergio Zimmerman, ¿será posible compartir esta sesión de Pro Tools con las capturas que hace? Claro que sí, de hecho tengo capturas de los 4 tipos de micrófonos que los voy a compartir al final. Estamos decidiendo el método para ver si nos mandan un email y le mandamos los audios o si los posteamos en el Facebook. Y José C. Medina Altamirano, ¿será todo acerca de guitarra acústica o también eléctrica? Vamos con la guitarra eléctrica, ¿ok? Entonces voy a hacer un pequeño cambio de micrófono. Hubiese querido, el tiempo se me está cortando y hubiese querido poder grabar con el AT4040 la guitarra acústica, pero vamos a hacer ahorita las pruebas con la guitarra eléctrica, ¿ok? Entonces voy a dejarles la pieza sonando un momentico para que la puedan escuchar una vez más mientras yo hago el micrófono, hago el cambio del micrófono, corto cámara para que no me vean moviéndome acá, y vamos a escucharla entonces una vez más, ¿les parece? Vamos a ponerlo aquí. Vente para acá. Y vamos a escucharlo. Ahí está. Apaga mi micrófono. Perdón, lo voy a poner en estéreo nuevamente para que lo puedan apreciar adecuadamente. Bien. Estéreo, cerrar, Pro Tools. Ahí está. Me voy 10 segundos, señores.
Creo que ya volví. Entonces vámonos de nuevo para acá, para este señor. Vamos a parar la grabación y de nuevo vamos a regresarnos para acá a la cámara. Entonces bueno, aquí voy a mover esto. Perdonen si se me corta un poquito la cabeza. Aquí está el micrófono AT4040. ¿De acuerdo? Voy a desconectar la guitarra acústica para conectar la guitarra eléctrica. Déjenme agarrarla, que esta es un poquito más pesada. Bien, y conectamos. Perdonen si escuchan unos pops. ¿Okay? Ahí está. Vamos a ver si se escucha esto. Y vamos a poner esto de nuevo en mono para que se escuche todo completamente en un solo canal. Bien, ahí estamos en mono de nuevo. Bien, entonces yo para poder escuchar la guitarra, en este momento sí me voy a poner los audífonos. Hay algo interesante, yo estoy escuchando con algo de retraso la información. Estoy escuchando con retraso debido a que, bueno, hay unos 1024 samples de retraso del software cuando pasa por el codificador. Sin embargo, yo tengo otra salida en mi interfaz para poder saltarme la latencia. Los audífonos que estoy utilizando son unos ATH M40X. Son extraordinarios, suenan súper bien. Ellos son como el escalón antes del ATH50MX, que es, digamos, el estándar, uno de los estándares de monitoreo de mezcla. Este es un escalón antes, pero la verdad es que estoy muy contento porque reproduce muy bien los medios y tiene un excelente aislamiento y sobre todo los bajos son extraordinarios. Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con el micrófono? Con el micrófono vamos a agarrar nuestro super amplificador Orange, que está por acá. Por favor, no se rían tanto porque es súper grande. Aquí lo tenemos. Aquí está. Ok, vamos a ponerlo por acá. Ahí está, ahí lo ven. Este es un amplificador, algunos de ustedes deben utilizar la marca Orange. Es probable que muchos no solo la conozcan, sino que la utilicen. Antiguamente Orange era unos amplificadores de guitarra sumamente costosos. No es que ahorita sean necesariamente baratos, pero han hecho una difusión y que han hecho unos productos que son más de alcance sin bajar la calidad, y eso está muy interesante. Entonces son amplificadores que recomiendo mucho. Yo no los vendo, pero los recomiendo bastante. ¿Okay? Entonces voy a poner el micrófono acá en la guitarra. Primero voy a tocar un poquito la guitarra para ver si pueden escuchar. Ahí lo deben estar escuchando. Voy a agarrar mi uña, ¿okay? Para tenerla por acá, o pajuelita, como lo llamen. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo en este momento? Digamos que hay varias formas de grabar una guitarra eléctrica, pero quiero hablarles de dos en particular que son más o menos las que yo he utilizado. Voy a, de hecho, hacer solamente una el día de hoy. Una es grabar con tu guitarra acá en el... Déjame ponerme el audífono para poder monitorearme bien. Una es grabar con la guitarra. Ok, por la línea, y el micrófono lo ponemos al frente de las cuerdas de manera tal de escuchar. Ustedes deben estar escuchando a través del micrófono ese chic, chic, chic de las cuerdas. Entonces, eso le da cierto ataque. Y no es que vas a tener en la mezcla un nivel súper alto de eso, pero los puedes mezclar y puedes tener un pequeño de ataque. Un gran amigo que ahorita es especialista de una de las marcas de audio, creo que de Adam, una de las que comparte Focusrite, en Perú, me enseñó esa técnica una vez, la vi hace más o menos como 15 años. Pensaba que no era muy interesante hasta que él me mostró. Estaba grabando un guitarrista y tenía la línea, como lo tengo yo ahorita aquí, conectada. Tenía un micrófono, el amplificador, y un micrófono adicional para grabar al frente de las cuerdas. Bien interesante, suena súper bien. Ahora, lo que yo voy a hacer realmente ahorita es grabar la guitarra con la línea, y la otra forma de grabación que voy a tener es con el amplificador. Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Se acuerdan que teníamos una salida de amplificador en el ISA One? Se las voy a mostrar ahorita nuevamente para que la puedan ver. Y voy a agarrar un cable, este cable que está aquí, y lo voy a conectar a mi pequeño amplificador, de manera tal de hacer lo siguiente. Y ya van a entender el flujo de la señal que estamos ejecutando acá. ¿Okay? Perdonen, a veces el espacio es más pequeño de lo que quisiéramos. Vamos a ver. Bien. Vamos a agarrar momentáneamente el ISA One.
Déjenme poner la guitarra por este lado para que puedan ver la conexión que les estoy hablando. Esta es la conexión que les estoy hablando. Esta salida de amp que está aquí, déjenme ver. Esa salida es la que voy a utilizar para conectar de aquí al amplificador. Entonces me voy a conectar así. De esa manera tengo la salida del preamplificador de este instrumento que están escuchando. ¿Ok? Y va a entrar preamplificada con la calidad del... Bueno, no preamplificada, pero sí con la circuitería. Con la circuitería de Elisa One al amplificador Orange. Conectamos acá y tenemos conectado. Ahora vamos a escuchar un poquito cómo suena ese amplificador. Ya lo deben estar escuchando. Creo que tengo demasiada ganancia. Déjenme bajarle un poquito acá. Y vamos a hacer una pequeña prueba de audición. Es importante acercar mucho el... Déjenme cuadrar nuevamente la cámara para que lo puedan ver. ¿Okay? Acercar mucho el micrófono para que puedas tener una buena respuesta y un buen breakout del amplificador. Okay, lo que están escuchando ahí es moña, como dicen. ¿Okay? Amplificador, línea, los dos al mismo tiempo. Creo que está un poco duro, vamos a bajarlo. Y ahora vamos a probar poniendo con distorsión. Vamos a ver cómo suena eso. Bien, entonces vamos a seguir ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a grabar en el Pro Tools, vamos a grabar la señal de la guitarra limpia pero con leve distorsión en el amplificador y la señal en línea directa desde la guitarra por el amplificador lisa. Entonces tenemos línea al preamplificador lisa, la salida de reamping al amplificador y el amplificador lo vamos a captar con el micrófono. Entonces voy a switchar nuevamente el Pro Tools para poder hacer el setting de grabación. Lo vamos a estar haciendo en mono y este sí lo podemos escuchar en mono y podemos dividirlo porque realmente esto lo podemos decidir después. Vamos a switchar al Pro Tools. Vamos a ponernos más adelante. Esto no es necesario. Perfecto. Entonces vamos a grabar. Vamos a hacer una pequeña grabación y vamos a poner el micrófono muy cerca del amplificador como lo tenía ahorita cuando estaba haciendo la muestra. Lo estoy poniendo muy cerca, más o menos básicamente a unos 7 centímetros. Y voy a bajar el preamplificador de micrófono me van a perder unos segundos porque suena demasiado duro la guitarra con el amplificador. Y bueno, empezamos a grabar. Volvemos a nuestra situación normal. Déjenme quitarme el audífono y quitarme la guitarra para poder ponerme en cámara nuevamente.
regreso acá, apagamos el amplificador y regreso acá. Vamos a escuchar antes de ponerme en cámara un momentico para ver cómo se escucha eso. Y voy a solearles las señales para que ustedes puedan ver también la diferencia entre lo que tenemos de la guitarra amplificada y la guitarra que viene por línea. Vamos a escucharlo. Quitarle seguro de grabación. Ahorita la información la voy a dejar en mono porque no es necesario, bueno, no necesito hacer imagen estéreo con la guitarra eléctrica. Entonces vamos a escucharla. Vamos a volverlo a escuchar. Creo que tengo un problema de transmisión y probablemente hayan escuchado eso distorsionado. Pero voy a poner la guitarra en primero solear la que se grabó por micrófono. No le cambié el nombre, pero no importa. Esa es la que viene del amplificador. La que está en la línea. Vamos a ver la diferencia. Y ahora las dos juntas. Y vamos a mezclarlas. Bueno, y ahí lo tienen. Vamos a cambiar un momentico de nuevo la cámara para ver si tenemos algunas preguntas más que responder. Entonces, bien, esa es la forma de grabar. La guitarra que estoy utilizando es una guitarra Epiphone. Es una guitarra Epiphone Les Paul Studio para si tienen alguna pregunta acerca de la guitarra que estoy utilizando. Uy, se me cayó el teléfono, perdón. Entonces vamos a ver si tenemos algunas preguntas más antes de continuar y dar el final de la charla. No, bueno, tenemos una de Leonardo Pulido. Muchas gracias por el taller. Se enteró del cambio de que hablaste hace unos minutos. Le grabara la misma señal. Sería genial que grabara la misma señal, no por Lisa One, sino por el preamp de la interfaz. Ok, Leonardo Pulido nos dice que sería bueno probar la diferencia de la señal de la interfaz con respecto a Lisa One. El problema es que no es tan sencillo porque, fíjense, ahorita tuve que conectar el amplificador y esto, entonces, o sea, tenemos, o sea, tantos cables cuando estás transmitiendo es un poquito problemático, pero creo que podríamos hacer una prueba y posteárselas. Yo tengo ahorita las pruebas de la diferencia de los micrófonos, la diferencia de los micrófonos, las guitarras y diferencias de impedancia de preamplificación que se pueden apreciar. Obviamente la transmisión no permite que suene tan bien. Bueno, nos quedan un par de minutos únicamente. Quiero finalizar haciendo unas recomendaciones que les voy a mostrar ahorita, que son unas recomendaciones que les hablé la última vez en la presentación vamos a poner esto acá, de Scarlett, rápidamente. Son unas recomendaciones adicionales. Al comprar un producto Focusrite siempre es bueno registrarlo en la web de Focusrite. Al final del registro se registran los beneficios adicionales. Si tienes software gratuitos, hay muchos software gratuitos que se dan con la compra de un producto Focusrite. Si tienen dudas, por favor, de garantías, consultas, info@afco.com.co. Ese es el correo que por lo general nosotros revisamos y de ahí lo mandamos a los diferentes especialistas. Una buena recomendación que siempre les hago: bájense los manuales de los productos para poder hacer las cosas, para poder leer y entender un poquito de audio. La garantía de 3 años solamente se consigue comprando los productos a través de los distribuidores autorizados. Para eso pueden consultar con nosotros, ¿ok? Entonces, no lo olviden. Y bueno, nada, les agradezco mucho el tiempo. Vamos a tener espacios para más después. De hecho, en el mismo post vamos a poder tener espacios para más preguntas y respuestas. Lamentablemente el tiempo ya se nos agotó.
Les agradezco mucho que se hayan tomado estos minutos para escucharnos, para vernos, para verme a mí tocar guitarra. Lamento que no les haya tocado un pequeño lead o un riff. Yo soy más de guitarra rítmica, porque mi instrumento un poquito más fuerte es el teclado, básicamente. Pero lo que queríamos mostrar aquí es que podemos obtener sonidos impresionantes con algunos artefactos eléctricos y manteniendo nuestras guitarras a punto, ¿no? Mis cuerdas de guitarras están nuevas, entonces suenan muy bien. Las guitarras las tengo calibradas. Bueno, creo que a una ya le hace falta un poquito de calibración. La acústica creo que no se calibra. Este, y les agradezco mucho el tiempo para esto. Em, Tomen en cuenta las consideraciones para la garantía. Y les quiero poner, ya para despedirme, sé que me van a regañar desde la oficina, pero les quiero poner rápidamente la canción con la que grabé para que vean el resultado que se puede obtener una vez que ustedes ya tienen grabado todo. Es una pista muy sencilla, no se preocupen, les va a quitar solamente un minuto más. Y en ese minuto van a poder escuchar cuál es el resultado. Voy a ponerlo rápidamente aquí para que lo vean. Esto es básicamente la guitarra grabada con el AT2031. Que termine de cargar la sesión. Bueno, creo que no. Ok, ya está cargando. Perfecto. Bien, esa es la sesión. Se las voy a poner para que la puedan escuchar un segundo. ¿Ok? Ahí tiene un piano y van a ver el contexto completo de una pieza musical. Lo que ustedes están escuchando es guitarra con un piano en el fondo. El piano, cuando está bien afinado con respecto a la guitarra, suena súper bien. Aquí tienen el piano y aquí tienen la guitarra. Guitarra de micrófono, guitarra de línea. Bien, eso es. Espero que les haya gustado este webinar el día de hoy. Por favor, estén atentos para más cosas que puedan ir viniendo ahí en el futuro. Va a estar interesante. Tenemos algunas charlas que ya tenemos planificadas que deberíamos estar proyectando próximamente. Y creo que les va a ser de mucha ayuda y les va a encantar. En nombre de AFCON y de Focusrite, gracias a todos por asistir. Les mando un gran saludo. Cuídense mucho esta cuarentena y que viva el rock.